Buenas tardes, niños y niñas, espero que estén muy bien, que tengan una bonita semana. Esta es la tarea de lenguaje de la semana número 21 desde que estamos en cuarentena y vamos a aprender a identificar ideas principales. Entonces, para esto vamos a escuchar primero la explicación de lo que es la idea principal y después vamos a ir desarrollando las ideas principales. Entonces, ¿qué pasa cuando yo leo? Cuando yo leo, nuestra cabecita tiene que empezar a pensar y entrar muchas letras y números. Vamos a ver. Nosotros ponemos atención, tenemos que estar mirando y observando con atención y poner mucho ojo y estar concentrados, ya que si no nos concentramos bien, necesitamos un lugar tranquilo donde conectarnos con la lectura. Entonces, ¿qué es la idea principal? La idea principal es la idea más importante que tiene un texto. Por ejemplo, ahí tenemos el cuento de la Caperucita Roja con el lobo. ¿Cuál es la idea principal de ese texto? Que el lobo se comerá la caperucita. O tenemos esta historia donde había una tortuga y había también una liebre que intentaba alcanzarla. ¿Cómo se llama esa historia? ¿Quién se recuerda cómo se llama esa historia? Entonces, esa es la idea principal de esa historia. Cuando necesitamos estudiar un texto y sacar una idea principal, lo más importante y la forma más fácil y sencilla es ir subrayando las palabras clave del texto. Cuando ustedes vayan leyendo, van subrayando y van a poder obtener información. Por ejemplo, tenemos este texto que está aquí, se llama El fantasma amable. Y érase una vez una niñita que se llamaba Luisa, que un día se perdió en el bosque. Y ahí subrayamos la palabra Luisa, ¿se fijan? Se perdió, también es una palabra clave. Vamos a subrayar. Y bosque. Ya, ¿por qué subrayamos estas tres palabras? Porque ya con Luisa, perdió y bosque ya tenemos más o menos la idea clara de qué se trata. Juntando esas palabras ya podríamos tener una idea clara de qué se trata la historia. Después dice, entre los arbustos espinosos apareció una casa terrorífica. La niña entró asustada, subió las escaleras. Bajaron murciélagos, vio un fantasma. Luisa se asustó, pero el fantasma le dijo: miren, ahí tenemos otra casa terrorífica, tenemos fantasma, ya tenemos casa terrorífica, fantasma, ya con eso ya vamos juntando para tener una idea principal. Después le dice: no te asustes, no te haré nada. Entonces se hicieron muy amigos y el fantasma le ayudó a Luisa a encontrar su casa. El fantasma se quedó a vivir con Luisa. Entonces miren, tenemos la palabra amigos, el fantasma le ayudó, se quedó a vivir con Luisa. Ya con esas palabras, amigos, fantasma le ayudó y quedó a vivir con Luisa, ya tenemos la idea clara de qué se trata ese párrafo. ¿Se fijan? Siempre subrayando las palabras con las que encontramos y que nos dejan claro de qué más o menos se trata, ya con eso ya podemos tener la idea principal. Entonces subrayamos la palabra Luisa, perdió y bosque, ¿cierto? Tenemos la casa terrorífica, fantasma, subrayamos amigos, subrayamos le ayudó, quedó a vivir con ella. ¿Se fijan? Con estas palabras ya tenemos que Luisa se perdió en el bosque, encontró una casa terrorífica, ahí había un fantasma, se hicieron amigos, le ayudó y se quedó a vivir con ella. ¿Se fijan? Ya con estas palabras ya tenemos una idea principal. Con nuestro cerebro vamos pensando, analizando y llegamos a la idea principal. Entonces, vamos ahora a ver cómo llevar esto a cabo dentro de la tarea de las ideas principales. Entonces, en nuestra tarea, nuestro objetivo es identificar ideas principales. ¿Y cómo hallamos la idea principal? Vimos que nosotros podemos ir subrayando las palabras. Por ejemplo, acá yo tengo un texto de los pueblos sedentarios.
lo que fui haciendo fue subrayar algunas palabras importantes. Entonces, y aquí en la tarea que nosotros vamos a hacer, ustedes también van a leer este texto, este cuadrito que está acá, que está en naranjo, y después van a completar acá abajo. Ya que se fijan, aquí ya encontramos el texto, ya nos viene dando la idea principal, que dice que los pueblos sedentarios tenían vidas difíciles, vidas difíciles. ¿Cómo? ¿Por qué la idea principal es esa? Porque miren, dice, los pueblos sedentarios tenían que construir sus casas, tenían que cazar o cultivar su comida, en ocasiones sufrían enfermedades mortales. Los pueblos sedentarios tenían vidas muy difíciles. Esa última oración resume todo, porque miren, se fijan, ellos tenían que construir sus casas, tenían que cazar, cultivar su comida, entonces eso nos dice que esto lo hace muy muy difícil todo. Y ahí completamos entonces la otra idea que nos falta. Ya teníamos que los pueblos sedentarios tenían que construir sus casas, tenían que cultivar su propia comida, y había otra idea que estaba ahí, pero ahí ustedes tienen que buscarla, que tenía que ver con las enfermedades. Entonces, ¿qué son los hechos y detalles? Todo lo que lees tiene hechos y detalles. Los programas que en la televisión, las películas. Entonces, los hechos y los detalles son las pistas con las que podemos llegar a la idea principal. Por ejemplo, aquí nuestro texto dice: el oso panda gigante. ¿Dónde vive? Vive en las montañas boscosas de China central, a unos 2600 metros de altura. Santiago está a unos 400 metros de altura sobre el nivel del mar. O sea que el lugar donde viven los osos es muy alto. Pasa la mayor parte del día entre los bambúes abundantes en esa zona, arrancando hojas y brotes de delgadas cañas, que es su alimento predilecto. El bambú es difícil de digerir, por lo que se pasa entre 12 y 14 horas del día comiendo. La garganta del panda gigante tiene paredes duras para protegerle de las astillas filosas del bambú. Entonces, aquí tenemos que encontrar la idea principal del texto. ¿Cómo lo vamos haciendo? Tenemos que ir subrayando algunas cosas importantes del texto. Por ejemplo, vamos a subrayar acá. Vamos a subrayar. Tenemos los bambúes. ¿Por qué yo sé que es importante los bambúes? Porque lo nombran a cada rato. También dice que el bambú es difícil de digerir, ¿cierto? Digerir. La garganta del panda gigante tiene partes duras para protegerla. ¿Por qué estoy subrayando eso? Porque si se fijan, en todas partes lo que más nos habla es de lo que come este animalito. El alimento predilecto, el bambú. Dice que es difícil de digerir, que pasa entre 12 y 14 horas comiendo. ¿Se fijan? Ya he encontrado varias ideas que nos pueden servir para la pregunta número 2 de acá. Pero lo más importante aquí tiene que ver con la idea principal del texto panda gigante, que tiene que ver de qué estamos hablando en todo momento aquí. Fíjense bien sobre lo que come nuestro animalito. Entonces la idea principal está relacionada con eso, porque a cada rato nos nombran la comida, que el bambú, se come el bambú, que se le pega en la garganta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que leerlo muchas veces. A veces no lo vamos a entender al momento. Entonces, si usted no lo entiende en primer lugar, vuelve a leer el texto hasta que encuentre la idea principal. Entonces yo aquí ya encontré algunas ideas importantes. Encontré que la garganta del panda tiene paredes duras para protegerla, ¿cierto? Ya encontré esa idea. Encontré que pasa entre 12 y 14 horas diarias comiendo eso. Ya encontré otra idea importante, ¿se fijan? Entonces, con eso ya podemos empezar a construir la idea principal. Y además dice que... A ver,
¿Qué más dice? Fijémonos acá. Aparece. Pasa la mayor parte del día entre los bambúes. Pasa la mayor parte del día entre los bambúes. Yo ahí encontré otro más. Pero lo que ustedes tienen que hacer es, a partir de estas frases, deducir cuál será la idea principal. Que eso puede estar explícita como implícita en el texto. Acuérdense que tiene que ser algo, una palabra que cortita, tiene que ser una oración corta que resuma todo esto que estamos encontrando. El texto y la idea principal es cortita, es una idea muy corta, no más de una oración. Entre más sencilla y corta es mejor. No es como cuando yo cuento, no es contar la historia completa en este párrafo, no. Es algo muy, muy cortito. Así es que se lo voy a dejar aquí para que lo piensen, lo analicen y que tengan una muy bonita semana y les vaya muy, pero muy bien.